bienvenido. Buenas noches, bienvenido. A ver, según el Ministerio del Interior, es un caso que se asemeja por su complejidad y el volumen de personas implicadas y de dinero amasado. Después de Orellana, el siguiente. Entonces, ¿qué sectores ha copado el señor Ramírez a lo largo de su biografía económica con dineros oscuros y qué ha salpicado, y lo dice la investigación en su momento, a la campaña de la señora Fujimori? A ver, para entender el contexto, aproximadamente los años 2013-2014, el señor Joaquín Ramírez tenía una protección política absoluta en el Congreso de parte de Fuerza Popular. 2013-2014. Sí. Cuando yo era ministro. Así es. Inclusive exigía al Parlamento que realizara una investigación al señor Joaquín Ramírez. Lo hice públicamente en mi condición de ministro. Eso obviamente me trajo consecuencias, la respuesta ampliamente conocida, porque ciertamente el fujimorismo y el aprismo, hay que decirlo, a lo largo de estos años no han investigado ni el narcotráfico, ni la minería ilegal, no han debatido temas en el Parlamento como por ejemplo la escasez de agua potable, pero lo que sí han hecho con grandes resultados es proteger a todos sus camaradas y compañeros. Claro, los adversarios como yo, en los últimos años rellenados de denuncias, felizmente todas, Jaime, absolutamente todas archivadas. La última, impulsada por los fujiapristas Luciana León y Rafael Rey, ha sido desestimada la semana pasada por la compra de 24 helicópteros rusos de 24 helicópteros a Rusia. Ajá. Pero volvamos al señor Ramírez. Por favor. Yo recuerdo en una oportunidad, le exigí públicamente a la expresidenta del Congreso, la señora Salgado Rubianes, que el Parlamento tenía la obligación de investigar al señor Ramírez porque habían pedidos de la Fiscalía de una imputación penal grave de lavado de activos. ¿Cuál era concretamente el argumento de defensa en esos años de la bancada de Fuerza Popular al señor Joaquín Ramírez, entendiendo que el señor Ramírez era parte de la bancada? Bueno, y en un momento secretario general del partido. Por supuesto, claro. La defensa era ridícula desde el punto de vista jurídico. Ahora, claro, en este momento el señor Ramírez ha dicho que es abusiva la detención, que él va a dar cuenta. Pero si nosotros hacemos un poco de memoria, debemos recordar el incidente del taxi. ¿Se acuerda usted, Jaime, del incidente del taxi? Me acuerdo perfectamente. El señor Ramírez, que ahora dicen que tiene un patrimonio de $1.000 millones, fue citado para dar cuenta de sus actos. ¿Y qué cosa fue lo que señaló al llegar a responder ante la justicia? Que la contabilidad la perdió en el taxi. Que perdió 17 libros en el taxi, que por eso no podía responder. Sí, nos vio la cara, claro. ¿Y luego qué es lo que pasó? El taxista dijo públicamente que él había llevado a 3 personas y que en ningún momento este señor mejor dicho, llevó los 14 o 17 libros, en donde supuestamente en 17 libros se encontraba la contabilidad de este millonario patrimonio. El grupo Ramírez, pues, ¿no? Claro, estamos hablando de ese patrimonio. Claro, pero acá lo vergonzoso, Jaime, es que estamos llegando a un momento en donde los presidentes huyen del país, son prófugos de la acción de la justicia, intentan asilos, se callan, guardan silencio cuando son convocados a dar cuenta de sus actos, que es el patético caso de Castillo. Y tenemos también protegidos políticos, que son esta clase de personajes que a lo largo de los años han estado impunes por la protección política del Parlamento. Pero claramente la protección se les ha terminado. Se les ha terminado y por esa razón hay que confiar en la acción de la justicia. Porque, Jaime, la institucionalidad democrática del país está afectada de manera muy grave
por todo lo que está ocurriendo. No solo por la conducta realmente delictiva de varios parlamentarios, sino por esta clase de actitudes que tienen una respuesta. ¿Cuál ha sido la respuesta del Parlamento? Amenazar a los medios, ¿no? Los parlamentarios no quieren que los medios de comunicación divulguen sus tropelías y abusos. Y por esa razón tramitan este proyecto de ley, imitando de alguna manera a Mulder cuando pidió, ¿no es cierto?, que no se pague publicidad o no se ponga publicidad estatal en los medios. Pero esto, digamos, finalmente es un asunto que el Poder Judicial deberá resolver, más allá de la protección política. Es un duro golpe que en este hiper mega operativo se haya producido esta incautación, y más allá de que tenga ya casi nada, protección política que gozó, calculando más o menos 10 años, finalmente ahora el Poder Judicial deberá decidir sobre la base de esto, ¿no? Exactamente. Ya le puede caer y puede producirse el coto contra este señor. Y hay algunas cosas curiosas, ¿no? La cantidad de avionetas. Sí. ¿Qué hacía con estas avionetas? Le gusta, señor digamos, Ramírez. viajar mucho. Llevaba a los alumnos de Lima a Cajamarca o de Cajamarca a Chiclayo. O sea, hay cosas que tiene que explicar. ¿Qué llevaba? Una autoridad democrática tiene la obligación de dar cuenta de sus actos. Y acá lo que vemos en este Parlamento es el poder todavía que tienen algunos partidos, ¿no? Pero mire usted, o sea, no es cualquier solo exsecretario de Fuerza Popular, es actual alcalde de Cajamarca. El señor tiene un cargo político muy importante. Y ojo, el alcalde de Cajamarca se le han incautado $1.000 millones. ¿Cuándo ha pasado una cosa así? Yo no recuerdo el monto, ¿eh? Bueno, digamos, Orellana. Claro, si hablamos de montos, hay esa clase de fortunas. Ahora, generalmente esta clase de dinero, Jaime, son producto o consecuencia de un trabajo a lo largo del tiempo. No es como señala Ramírez, que porque es un cholito con plata, lo persigue la justicia. Este argumento racial que usa Castillo, que usa Toledo, es decir, no resiste el menor análisis. No es una defensa seria, es una defensa entre mentirosa y demagógica. Y lo que corresponde ahora es, ya que el Parlamento ha claudicado en su función fiscalizadora, porque esa es la realidad. Esa es la penosa realidad. ¿Qué debería hacer el Parlamento? Bueno, los En anteriores. este momento. ¿Cómo? O sea, ¿qué debería? El Parlamento tendría que hacer algo ahora. Naturalmente, el Parlamento tiene la obligación de fiscalizar. Pero el presidente de la Comisión de Fiscalización es de Fuerza Popular. Bueno, en todo caso, si Fuerza Popular dice que no tiene nada que ver con Joaquín Ramírez, objetivamente debería apoyar la investigación. Claro, pero habría allí, no sé usted, pero habría un conflicto de intereses indirecto, si quiere, porque el presidente de la comisión es del partido Fuerza Popular, y aunque Fuerza Popular diga que no pasa nada, años fue secretario general, sí, por un decoro mínimo, ¿no? Sin duda alguna. Ceder la presidencia, no sé. Sin duda alguna. Y si algún parlamentario pide que se constituya una comisión investigadora, porque estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? De imputaciones que involucran a un partido político. Y además, Jaime, acá se les advirtió en todos los tonos. Claro. No todos, pero sí se les advirtió que esto traía consecuencias. Fuerza Popular, a propósito, para no dejarlos con el dato incompleto, publicó esto hoy en sus redes y dice: Fuerza Popular, a la opinión pública informamos que se pretende vincular a nuestro partido con un operativo realizado por autoridades judiciales y fiscales de la mañana de hoy. Dejamos en claro que el señor Joaquín Ramírez no es afiliado ni dirigente de Fuerza Popular desde hace varios años. Asimismo, precisamos que no existe resolución judicial que establezca responsabilidad penal respecto de el partido Fuerza Popular o sus dirigentes. Finalmente, exhortamos a la presidenta Boluarte a que instruya a sus ministros y estos eviten participar en conferencias de prensa sobre investigaciones judiciales en curso, pues podría interpretarse que existe un interés político del gobierno y una injerencia en la autonomía del fuero fiscal y judicial. ¿Hay un interés político del gobierno? Pensando mal, uno dice, quizá el gobierno quiere que... ¿no? Un poco. La verdad que no. No le tiren todas las flechas a Dina Boluarte. La verdad que no lo creo. ¿Argumento asidero ahora, ninguno. Comentario, esta línea? Ahora, este es un comunicado que se ajusta a esta realidad, pero lo concreto.
Lo real es que hubo un encubrimiento político vergonzoso a Joaquín Ramírez. Esa es la realidad. Entonces no se pueden falsificar tan cínicamente los acontecimientos ocurridos. ¿Y qué hubiese pasado si la señora Fujimori ganaba la elección? Bueno, yo creo que si la señora Fujimori ganaba la elección, no hubiese dado un golpe de Estado. Eso lo creo, aún lo creo. Claro. ¿Que era un riesgo esa elección? Claro que lo era. Pero objetivamente, desde mi modesto análisis, Sí, sí. un condenado por la justicia por corrupto con Cerrón, con una persona sin convicciones democráticas, nos iban a llevar al abismo, como de hecho ocurrió. Claro, claro. Ahora, Yo decía creo, por eso, yo creo o sea, que, perdone Pedro, esta es... yo justo le decía por su apoyo a Keiko Fujimori en la última elección. Por esa razón, porque en ese contexto en un grave contexto, un político no se puede quedar callado. Lo fácil hubiese sido, además, es decir, no se puede señalar que yo he sido un aliado político. Yo he sido un perseguido del fujimorismo durante estos 10 años. He estado a lo largo de los últimos 5 años desfilando por fiscalías. No, lo recordamos todos perfectamente. Imputaciones falsas, mentirosas, con un objetivo político, tratar de liquidarme. O sea, yo no tenía por qué razón manifestarme públicamente en favor de Keiko Fujimori. ¿Fue difícil para usted? Claro que fue difícil, claro que fue difícil. Y a la luz de esto, claro, imaginando ese metaverso en el que supuestamente la señora Fujimori ganaba con esta denuncia hoy. Bueno, hubiese estado contra la pared, naturalmente. Claro. Sí, pues. Pero, mal que bien, a diferencia de su padre, no ha huido del país, da cuenta de sus actos, va a las citaciones fiscales y judiciales, y esa es una diferencia hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, que se apellide Fujimori no quiere decir que actúe de la misma manera que Alberto Fujimori, ¿no? Eso no es fácil de entender, no fue fácil de digerir. Y yo creo que esta es una magnífica oportunidad para la propia Keiko Fujimori de explicar las cosas diciendo la verdad. Ella debería pronunciarse públicamente, yo creo ¿no? que sí, porque comunicados como este no la favorecen. Pero yo sugiere creo que en el último párrafo que hay un interés político del gobierno. O sea, le pide a la presidenta, oiga, dígale a sus ministros que no hagan conferencias como la de hoy, donde se describió que eran $1.000 millones, pues. Claro, pero además es una obligación del ministro del Interior participar en esa conferencia. ¿Por qué razón? Porque en la actuación de las diligencias de incautación ha participado la policía, es decir, el ministro Romero tenía la obligación de dar cuenta de la actuación que había tenido la policía. Es decir, pedirle al gobierno de esta forma que el ministro del Interior no cumpla con su deber, me parece que no se ajusta no solo a la realidad política, sino a la ley. Yo doy por sentado que la señora Fujimori debió revisar este comunicado antes de que se haga público. Supongo. Entonces, claro, es la presidenta del partido, ¿no? Es la cabeza del partido, ella debe haberle dado una chequeada final. Pero tengo la impresión que Fuerza Popular, al decir en el último párrafo del comunicado, que exhortan a la presidenta, cuando es un asunto, ¿no?, fiscal, judicial, etcétera, etcétera, que exhorten a la presidenta, es decir, que lleven el asunto al lado político, es que ¿qué están buscando? ¿Qué están buscando meter a la presidenta y los ministros en el medio? No lo sé, no me gustaría especular, pero en todo caso, lo que sí se aprecia es que este Parlamento no se quiere ir y que no va a usar todo su poder para intentar vacar a la presidenta Boluarte. Eso está claro. Y creo también que esto, al margen de esta discrepancia momentánea, una eventualidad de otra crisis, salvo pues que sea de una magnitud que involucre a la presidenta Boluarte en el caso del financiamiento ilegal de su campaña o algo así sumamente grave, por el momento hay una alianza tácita entre el gobierno y el Congreso, eso está clarísimo. Claro, ha cambiado el eje, ha virado el eje, ¿no? Los que eran opositores ahora son oficialistoides, digamos. No sé si oficialistoides, ni tampoco creo en ese discurso de la izquierda que dice que nos gobierna una presidenta derechista y fascista. Eso también forma parte de
capacidad camaleónica que tiene la izquierda radical en el país para tergiversar los hechos. Digamos, de derechas yo no veo a Dina Boluarte. Bueno, de derechas, ¿no? Y de izquierdas, porque no digo a Dina Boluarte, no la veo en derechas, no la veo en el espectro por de la eso, derecha. pero hablando de derechas, de extremos de derechas y de izquierda, por ejemplo, esta amenaza, esta respuesta política a los medios de comunicación, se suma a la extrema izquierda y la extrema derecha. Sí. Porque hay derechistas e izquierdistas que están impulsando este proyecto anticonstitucional que tiene un tufillo de amenaza a los medios de comunicación. Claro, porque quieren obligar a los medios a transmitir determinada programación que no necesariamente es la programación Exacto. que el público Y requiere. ahí, curiosamente, la extrema izquierda y la extrema derecha se unen. Como siempre. Ahora, vistas las cosas entonces, comprendiendo la dimensión del caso de Joaquín Ramírez, el segundo después de, según el gobierno, el segundo después de Orellana, con $1.000 millones, con avionetas, con inmuebles, con vehículos, una organización compleja, enorme, un pulpo. ¿Cuánto golpea esto a la política otra vez? Porque la dimensión de lo que se está incautando es una barbaridad. Yo sigo con eso, es increíble. Hay casos como este, escandalosos, de una magnitud de millones de dólares, y hay casos vergonzosos como los que vemos de estos parlamentarios que sustraen dinero de sus trabajadores. Es decir, estamos en una situación tan complicada. Y creo que estos partidos que cínicamente vienen a los sets de televisión a decir, no, sí, hicimos una evaluación, pero eso ocurre en todos los partidos, no ocurre en todos los partidos. Y creo que hay una necesidad de cambiar esta situación, Jaime. El país no puede continuar con esta clase de partidos que no solo son vientres de alquiler, que no solo son partidos de propiedad de personas, sino que son una seria amenaza a la estabilidad democrática del país. Pero ustedes, lo que estamos viendo hoy día, partidos sin doctrina política, sin programa de gobierno, sin parlamentarios preparados, políticos de carrera. El otro día hemos visto el debate por la vacancia de la presidenta Boluarte, ¿no? Daba la impresión que el 70% de los parlamentarios no digo leído la Constitución, no la han hojeado. Entonces estamos realmente en una situación de calamidad.